Vaya, vaya, vaya. Lo que parecía un rumor se ha convertido en un escándalo de dimensiones épicas. La fiscal Ortiz, la gran abanderada de la justicia progresista, la que durante años ha sido la guardiana de la moralidad de la izquierda, ahora se encuentra en una situación que ni el mejor guionista de Hollywood podría haber imaginado. Y todo por unos simples mensajes de WhatsApp. Bueno, simples no. Explosivos, comprometedores y sobre todo, reveladores de cómo funciona la justicia cuando está al servicio de una causa política. Porque, amigos, lo que aquí se ha destapado no es solo el caso de una fiscal que se ha pasado de lista, sino la prueba definitiva de que el sistema judicial, bajo ciertas manos, es una herramienta diseñada para castigar a unos y proteger a otros. Pero antes de meternos en el meollo del asunto, hagamos un pequeño repaso. ¿Quién es la fiscal Ortiz? Para quienes han vivido en una cueva los últimos años, Ortiz no es solo una fiscal más. No. Es una de esas figuras clave en la maquinaria progresista, una de esas que, con su aire de superioridad moral, ha dictado sentencia no solo en los tribunales, sino también en la opinión pública. Siempre lista para acusar, para desenmascarar a los adversarios políticos del régimen socialista y para proteger a los suyos con un blindaje que haría palidecer al mismísimo Iron Man. Durante años, Ortiz ha sido una pieza clave en el engranaje judicial que ha permitido a la izquierda jugar con ventaja. ¿Investigaciones a la oposición? Por supuesto. ¿Causas archivadas cuando el acusado es alguien de su bando? Faltaría más. ¿Filtros mediáticos para decidir qué escándalos merecen atención y cuáles deben pasar desapercibidos? Obviamente. Pero, los tiempos han cambiado y, por primera vez en mucho tiempo, alguien ha logrado destapar el entramado. Y así llegamos al momento clave, los WhatsApps. Esos mensajes que han aparecido de la nada y han puesto patas arriba el relato oficial. ¿Qué contienen? Pues nada más y nada menos que la evidencia de cómo se cocinaban ciertas decisiones judiciales, cómo se coordinaban estrategias políticas desde los tribunales y cómo se aplicaba un doble rasero descarado dependiendo de quién estuviera en el banquillo. Aquí no hay espacio para la duda. Ortiz y su entorno han estado operando con un manual que no tiene nada que envidiarle a las mejores novelas de conspiración política. Los mensajes filtrados muestran un nivel de manipulación que deja en ridículo cualquier teoría de laufare que la izquierda haya intentado vender en el pasado. Hablamos de coordinación directa con altos cargos políticos, de estrategias para neutralizar a ciertos opositores, de órdenes claras sobre qué casos debían ser impulsados y cuáles debían morir en el archivo. Y lo más escandaloso de todo, la familiaridad con la que se manejaban estos temas, como si no hubiera ni la más mínima preocupación por las consecuencias. Claro, porque hasta ahora, las consecuencias eran solo para los otros, nunca para ellos. Pero aquí es donde el guión se vuelve aún más predecible. Apenas se destapa el escándalo, la maquinaria de propaganda se pone en marcha. Y lo hace con una sincronización digna de un musical de Broadway. Primero, los medios afines minimizan la noticia. No hay nada relevante, son mensajes sacados de contexto. Esto es una persecución de la derecha radical. A continuación, los tertulianos de la tele progresista entran en acción. Esto no es comparable con otros casos. Se trata de un error, pero no de corrupción. La derecha está instrumentalizando la justicia para atacar a una fiscal íntegra. Y como broche final, los políticos del partido gobernante lanzan el mensaje oficial: esto es un intento de desestabilizar las instituciones. La verdadera amenaza para la democracia son quienes cuestionan el sistema judicial. Es fascinante, de verdad. La capacidad que tienen para girar el discurso a su favor es digna de estudio en las mejores facultades de comunicación. Cuando la justicia investiga a alguien de la derecha, es imparcial y objetiva. Cuando la justicia destapa un escándalo en la izquierda, es laufare y persecución política. ¿Doble rasero? No, hombre, ellos lo llaman interpretación progresista de la realidad. Pero claro, esta vez hay un pequeño problema. Y es que el escándalo es demasiado grande como para ser ignorado. No es un caso menor, no es una anécdota. Es la prueba irrefutable de que la independencia judicial, en ciertos sectores, ha sido un mito. Y eso pone nerviosos a muchos. Porque si caen Ortiz y su red de influencias, ¿qué vendrá después? ¿Cuántos más estarán implicados? ¿Cuántos casos más han sido manipulados? Mientras tanto, la derecha observa la situación con una mezcla de indignación y satisfacción.
Indignación porque este escándalo demuestra hasta qué punto se ha corrompido el sistema, y satisfacción porque, por una vez, la verdad ha salido a la luz. Durante años se les ha acusado de conspiranoicos por decir que la justicia estaba politizada. Pues bien, aquí está la prueba. No hacía falta teorizar, solo hacía falta leer los mensajes. Pero, claro, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Acabará Ortiz en prisión? Seamos realistas, lo más probable es que no. La izquierda mediática y política ya está maniobrando para minimizar daños. Se buscarán tecnicismos legales, se dilatarán los procedimientos, se intentará desviar la atención con otro escándalo prefabricado contra la derecha. Y al final, lo peor que le puede pasar a Ortiz es una jubilación anticipada con una pensión más que generosa y, quién sabe, un puesto en algún organismo internacional para seguir luchando por la justicia y la democracia. Lo que no podrán evitar es el daño a su credibilidad. Porque lo que ha quedado claro con este caso es que el progresismo judicial no es más que un mito. Que la justicia, en manos de ciertos sectores, se ha utilizado como un arma política. Y que, al final, los que se llenan la boca hablando de defender la democracia son los primeros en corromper sus instituciones cuando les conviene. Así que, atentos a los próximos días. Prepárense para el circo mediático que se avecina. Veremos editoriales justificando lo injustificable, tertulianos repitiendo los mismos argumentarios de siempre, y quizás hasta alguna manifestación en defensa de Ortiz con pancartas de "Todos somos la fiscal" y gritos de "Basta de persecución judicial". Pero el daño ya está hecho. Esta vez, ni los titulares manipulados ni las cortinas de humo podrán ocultarlo. Lo único que nos queda preguntarnos es, ¿hasta cuándo seguirá este teatro? ¿Cuánto más podrá resistir un sistema que se desmorona por sus propias contradicciones? Porque una cosa es segura: cuando la justicia deja de ser justa, cuando los fiscales se convierten en activistas y cuando los tribunales dejan de impartir ley para impartir ideología, tarde o temprano, el castillo de naipes se viene abajo. Y quizás este sea solo el primer temblor antes del gran derrumbe. Parece que hemos llegado a ese punto de la historia en el que todo el mundo ve la trampa, pero algunos siguen fingiendo que no existe. Lo de la fiscal Ortiz y sus WhatsApps no es solo un escándalo más, ni un simple desliz de alguien que, por alguna razón, se creía intocable. No, esto es mucho más grande. Es la confirmación de que la justicia, en manos de ciertos sectores, se ha convertido en una herramienta de manipulación política, una especie de martillo con el que castigar a los adversarios y proteger a los aliados. Y lo peor de todo es que ya ni siquiera intentan disimularlo demasiado. Porque, a ver, si esto hubiera ocurrido con un fiscal vinculado a la derecha, tendríamos a todas las televisiones en modo catástrofe nacional. Habría reportajes especiales, tertulianos echando espuma por la boca, editoriales pidiendo cabezas y políticos de la izquierda exigiendo reformas inmediatas para proteger la independencia judicial. Pero como es una fiscal progresista, entonces entramos en la fase del negacionismo estratégico. Lo primero, minimizar el escándalo, no es para tanto. Lo segundo, distraer con cualquier otra noticia fabricada. Miren allá, un político de derechas respiró de manera sospechosa, investiguemos eso. Y lo tercero, la jugada maestra de siempre, presentarse como víctimas. Esto es un ataque a la democracia, una persecución del fascismo judicial, un intento de desestabilizar las instituciones. Claro, porque según la lógica progresista, la justicia solo es justicia cuando juega a su favor. Cuando investiga a la derecha, es una institución sagrada que debe ser respetada sin objeción. Pero cuando la lupa apunta hacia ellos, entonces es una conspiración reaccionaria. Y así es como, una y otra vez, se mantiene este juego de hipocresía que ya no engaña a nadie. Pero el problema no es solo que Ortiz haya sido pillada con las manos en la masa. El problema es lo que esto revela sobre el estado del sistema en su conjunto. ¿Cuántos otros casos han sido manejados con este mismo nivel de parcialidad? ¿Cuántas decisiones judiciales han sido influenciadas por motivos políticos? ¿Cuántas veces se ha utilizado la maquinaria del Estado para proteger a unos y castigar a otros? Porque si esto ha salido a la luz ahora, es porque el sistema tiene fisuras. Y donde hay una fisura, suele haber muchas más. El daño a la credibilidad del aparato judicial es incalculable. Cada día que pasa, más ciudadanos se convencen de que la justicia no es ciega, sino que tiene un ojo bien abierto para asegurarse de que los suyos nunca caigan. Y eso,
a largo plazo, es peligroso. Porque cuando la gente pierde la confianza en las instituciones, lo que viene después es el caos, la deslegitimación total del sistema y eventualmente un colapso de la autoridad del Estado. Pero claro, que nadie espere grandes consecuencias. Lo más probable es que, con el paso del tiempo, la maquinaria mediática se encargue de desinflar el escándalo, de enterrarlo bajo toneladas de distracciones informativas. Ortiz, en el peor de los casos, acabará con una jubilación anticipada y un retiro dorado. Y los que han protegido durante años esta estructura seguirán ocupando sus cargos, sabiendo que, al final, los que mandan en el relato siempre encuentran la forma de darle la vuelta a las cosas. Sin embargo, hay algo que no podrán evitar: la erosión del relato progresista. Durante años, han vendido la imagen de una izquierda moralmente superior, defensora de la justicia y la transparencia. Pero con cada nuevo escándalo, con cada nueva evidencia de corrupción, con cada nuevo caso de doble rasero, esa imagen se va desmoronando. Y la gente, poco a poco, empieza a ver la realidad tal como es. El caso de Ortiz no es solo el caso de una fiscal con demasiado poder y poca ética. Es la muestra de un sistema que lleva demasiado tiempo operando bajo un conjunto de reglas diseñadas para favorecer siempre a los mismos. Y si algo bueno tiene este escándalo es que, al menos, ha hecho visible lo que muchos sospechaban pero pocos podían demostrar. Así que la pregunta final es: ¿será este el principio del fin de la impunidad progresista en la justicia? ¿O será solo otro episodio más que quedará en el olvido cuando la maquinaria propagandística logre taparlo con otro escándalo prefabricado? Sea como sea, lo que está claro es que la confianza en el sistema está en su punto más bajo. Y cuando la gente deja de creer en las instituciones, tarde o temprano, el cambio se vuelve inevitable.